En este video usted va a aprender el método del CAD al taller para convertir modelos 3D en planos técnicos claros y estandarizados y lograr que se puedan fabricar bien en cualquier taller a la primera, sin llamadas, sin reprocesos, sin interpretaciones incorrectas. No estamos hablando de renders bonitos, estamos hablando de que sus planos caminen solos, de pasar de dudas, correcciones, reprocesos a planos que se entienden, piezas que encajan y fabricación sin problemas. Porque un buen plano no se dibuja, se construye desde el modelo. Y cuando usted entiende eso, todo cambia. Si usted ya usa software CAD, pero sus planos siguen fallando en fabricación, este mensaje es para usted. Si modela bien, pero duda al acotar, si lo llaman del taller para preguntar lo que ya estaba en el plano, si está cansado de correcciones infinitas, entonces sabe exactamente de qué estoy hablando. Esto es para técnicos mecánicos, dibujantes proyectistas, creadores técnicos, makers, tecnólogos, freelancers, usuarios de impresión 3D, fabricantes de estructuras metálicas y muebles industriales, fabricantes independientes, autoconstructores técnicos, especialistas en fabricación D y Y. No es para quien solo quiere aprender comandos, no es para quien solo busca renders bonitos y no es para quien cree que el problema siempre es el taller. Déjeme decirle algo que puede incomodar un poco. Si dos talleres fabrican diferente a partir del mismo plano, el problema no es el taller, es el plano. Un plano que depende de la experiencia del operario es un plano incompleto. Y esa es una verdad técnica que no admite debate. Yo soy Juan Carlos Velandia y durante mucho tiempo fui bueno en el software, pero débil en el taller. Modelos que se veían bien, planos que pasaban en el CAD y piezas que no quedaban como se necesitaban. Hasta que entendí algo. El problema no era el plano, era como estaba pensado antes de generarlo. Empecé a observar el taller, a escuchar al soldador, al tornero, al operario de la fresadora y vi el patrón. El taller no necesita dibujos bonitos, necesita decisiones claras. Llevo más de 25 años trabajando en talleres, plantas y empresas donde un error en un plano no era solo un problema técnico, sino dinero perdido y reputaciones en juego. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Durante la emergencia causada por la pandemia, formé parte de un equipo interdisciplinario que buscaba desarrollar respiradores artificiales en medio del caos y la escasez de recursos. Solo 2 de 10 prototipos pudieron fabricarse. Uno fue el nuestro. La diferencia, los planos estaban pensados para fabricar. Ahí entendí definitivamente algo. El problema nunca ha sido el taller. Es cómo se piensa el diseño desde el inicio. Y de ahí nació el método del CAD al taller. La mayoría modela pensando en estética, acota por miedo, llena el plano de información innecesaria, apuesta a que el taller interpretará bien y corrige cuando ya cuesta dinero. La forma correcta es distinta. Primero se piensa como quien fabrica, luego se modela teniendo en cuenta la funcionalidad. Después se valida con el ensamble y finalmente se documenta lo necesario, no todo. La diferencia no es talento, es criterio. Piense en uno de sus planos recientes. Si eliminara todas las cotas que no afectan función o montaje o fabricación, ¿su plano sería más claro o más confuso? La mayoría descubre algo incómodo. Muchas cotas no agregan claridad, solo agregan ruido. Ese pequeño cambio de criterio puede mejorar más su plano que agregar 10 cotas nuevas. Eso es empezar a pensar desde la fabricación. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente? El método del CAD al taller no es una colección de técnicas sueltas, es una secuencia lógica, es pensar, modelar y documentar para fabricar sin errores. Todo comienza por algo que casi nadie trabaja, la forma de pensar. Antes de diseñar correctamente, usted necesita entender cómo se comunica técnicamente una pieza, porque el CAD no es una herramienta de dibujo, es un sistema de comunicación técnica. Aquí usted empieza a comprender qué es realmente un plano, un lenguaje de producción, no un dibujo estético. Entiende cómo interpreta un taller la información que recibe, porque muchos errores nacen antes incluso de abrir el software.
cómo funciona la visualización 3D aplicada a fabricación real. Entiende de proyecciones, vistas, cortes y secciones desde la lógica funcional y qué relación existe entre el modelo, plano y proceso productivo. Y ocurre algo clave, usted deja de ver geometrías y empieza a ver instrucciones de fabricación. Su proyecto deja de ser una idea bonita en pantalla y comienza a pensarse como algo que debe comunicarse con claridad para poder fabricarse sin interpretación. Deja de dibujar en CAD, empieza a documentar para fabricar. Y una vez que su mente cambia, entonces sí entramos a decisiones más profundas. Antes de abrir el software, usted aprende a mirar el diseño como lo haría un taller. Porque la mayoría de errores no nacen en el plano, nacen en decisiones que se toman antes de modelar. Aquí define cómo se va a fabricar realmente la pieza, qué procesos la producen, desde dónde se va a medir en el taller, qué superficies son funcionales, qué tolerancias importan y cuáles sobran. Cuando esas decisiones existen desde el inicio, el modelo fluye y el plano es claro. Cuando no existen, el CAD solo maquilla la incertidumbre. Luego, el modelado cambia completamente. El modelo deja de ser una forma bonita en pantalla y se convierte en una estructura pensada para fabricar. Ya no se modela para que se vea bien. Se modela para que las referencias tengan sentido funcional, para que las caras importantes sean medibles, para que los orígenes estén donde realmente se fabricarán, para que el conjunto valide cómo se ensambla en la realidad. Y cuando el modelo está bien pensado, el plano prácticamente se organiza solo. Después viene una etapa que muchos usan solo para presentación, pero que aquí usamos para validar. El ensamble no es para mostrar el proyecto, es para comprobar si realmente puede construirse. En esta etapa el modelo deja de ser un conjunto de piezas individuales y se convierte en una simulación lógica del mundo real. Aquí usted valida cómo encajan las piezas en la realidad, si existen interferencias ocultas, si las holguras son fabricables y no perfectas como en el CAD, si el orden de montaje tiene sentido, si las herramientas pueden acceder a los puntos de unión, porque una pieza puede estar perfectamente modelada y aún así fallar cuando entra en contacto con otras. El ensamble revela lo que el modelado aislado no muestra. Aparecen agujeros que no coinciden realmente, tornillos sin espacios para herramienta, interferencias mínimas que bloquean montaje, secuencias de armado imposibles. En esta etapa los errores todavía son gratis. Detectar fallas en el CAD cuesta minutos, detectarlas en el taller cuesta dinero. Un ensamble convierte el diseño en una realidad anticipada. Aquí usted deja de entregar diseños que deberían funcionar y empieza a entregar diseños que ya fueron probados virtualmente antes de fabricar. Y entonces llegamos al plano. Después de pensar en fabricación, modelar con intención y validar con el ensamble, muchas personas cometen el error más costoso. Intentan explicar nuevamente todo en el plano. Pero el plano no está para repetir el modelo, está para guiar la fabricación. Un plano funcional responde una sola pregunta. ¿Qué necesita el taller para fabricar correctamente sin preguntarle nada al diseñador? Todo lo demás es ruido. El enfoque tradicional llena espacios con cotas, demuestra conocimiento, se cura en salud agregando información. Resultado, planos saturados, interpretaciones distintas y llamadas del taller. Aquí el plano se usa distinto, se usa para transmitir decisiones de fabricación, para definir referencias funcionales, reducir interpretaciones, para eliminar ambigüedad. Un plano funcional no tiene más información, tiene mejor información. No se acota a todo lo que manda. Primero función, luego montaje, después fabricación y finalmente control. Cuando esa jerarquía existe, desaparecen cotas contradictorias, referencias arbitrarias, tolerancias sin propósito y vistas innecesarias. Dos planos pueden verse iguales en pantalla, pero uno obliga al taller a pensar y el otro permite fabricar sin detenerse. La diferencia no está en el software, está en cómo se decidió acotar. Aquí el profesional deja de entregar dibujos y empieza a entregar documentación técnica. Y cuando el plano ya comunica correctamente, todavía falta algo.
Debe verificarse con ojos de taller. Antes de liberar un plano, usted debe hacerse una pregunta. ¿Este documento puede sobrevivir sin mí en el taller? Si la respuesta es dudosa, aún no está listo. La forma tradicional revisa si el modelo abre, si las vistas están alineadas, si el plano se ve bien. Aquí usted revisa otra cosa. ¿Cómo va a pensar el operario? ¿Qué decisión tendrá que tomar? ¿Dónde podría aparecer una duda? ¿Qué interpretación todavía es posible? No se revisa como diseñador, se revisa como fabricante. Usted simula mentalmente el proceso real. ¿Cómo empieza el operario? ¿Desde dónde mide? ¿Qué superficie usa como referencia? ¿Qué operación hace primero? ¿Qué pesaría si interpreta distinto? Si alguna respuesta no está clara en el plano, no se libera. Un plano profesional elimina decisiones innecesarias del taller, porque cada decisión que toma el operario introduce variabilidad y la fabricación profesional no depende del azar. Aquí ocurre la transformación real. El alumno deja de ser alguien que entrega dibujos y se convierte en alguien que libera documentación técnica. Entrega con seguridad, reduce llamadas, evita reprocesos y gana credibilidad. El plano ya no necesita explicación, camina solo. Un plano no está terminado cuando se dibuja, está terminado cuando ya no genera preguntas, y eso es lo que diferencia este método. La mayoría de cursos enseñan comandos, modelado, creación de vistas. Aquí se enseña criterio de liberación técnica. Pensar como quien fabrica, modelar con intención, ensamblar para validar, documentar con criterio, liberar con ojos de taller. Eso es del CAD al taller. Ahora hablemos de lo que realmente obtiene cuando entra al programa. El resultado principal es simple, pero poderoso. Que cualquier taller pueda fabricar correctamente a partir de sus planos, sin errores, sin llamadas, sin reprocesos. Pasar de modelos 3D que se ven bien a modelos y planos que se fabrican bien a la primera, porque un buen plano no se dibuja, se construye desde el modelo. Y aquí es donde quiero que tenga algo muy claro. Usted no está comprando un curso de CAD, no está comprando comandos, no está comprando ejercicios genéricos. Está desarrollando criterio profesional industrial aplicado a su propio proyecto real, desde el primer módulo hasta la entrega final. Aquí el plano no es un dibujo, es una instrucción de fabricación y todo el programa gira alrededor de algo que lo hace diferente. Usted trabaja sobre un proyecto suyo. Puede ser de su emprendimiento, de su trabajo actual, de una idea técnica que quiera fabricar, de un producto que quiera vender o documentar correctamente. Ese proyecto se convierte en el eje de todo el entrenamiento. No van a ser ejercicios académicos desconectados. Va a construir su propio sistema de documentación técnica. Al finalizar, tendrá los planos completos de su proyecto listos para taller. Ahora le explico cómo lo logramos. El núcleo del método son entrenamientos en video estructurados como una ruta guiada con mentalidad de fabricación. Cada módulo hace avanzar su proyecto real. Primero, alineamos su forma de pensar. Aprende cómo debería comunicarse técnicamente su proyecto. ¿Qué es realmente un plano? ¿Cómo piensa el taller cuando recibe documentación? ¿Cómo visualizar, proyectar y documentar correctamente? El resultado es que su proyecto deja de ser una idea bonita y empieza a pensarse como algo que debe comunicarse con claridad técnica. Luego entra en mentalidad de fabricación. Replantear su diseño según la fabricación real. Entiende qué geometrías sí se pueden fabricar, qué procesos intervienen, qué decisiones toma el taller cuando falta información y cómo eliminar errores antes de que existan. Su proyecto deja de ser ideal y se vuelve ejecutable en el mundo real. Después viene el modelo funcional. Modela con referencias que tienen sentido, define orígenes con criterio, trabaja espesores y radios con lógica constructiva real. Piensa el modelo para que pueda medirse y documentarse correctamente y su modelo empieza a exigir naturalmente un buen plano. Más adelante valida con el ensamble, no como una presentación, sino como prueba técnica. Revisa relaciones correctas entre piezas o holguras reales.
secuencia lógica de montaje, detectar interferencias antes de que lleguen al taller. Su proyecto se verifica antes de fabricar, no después. Luego, construye planos que el taller entiende, selecciona vistas con intención, usa cortes que realmente aclaran decisiones, aplica un acotado jerárquico y funcional, escribe notas técnicas sin ambigüedad y el plano empieza a caminar solo. Finalmente pasa por una validación completa antes de liberar. Utiliza un checklist profesional. Simula mentalmente el proceso de fabricación. Se hace las preguntas que haría un soldador, un tornero o un operario. Anticipa errores comunes. El resultado es confianza total al entregar la documentación. Pero el programa no termina ahí. Tiene sesiones en vivo donde se revisan proyectos reales, se corrigen planos en directo, se resuelven dudas técnicas sin guión, se diagnostican errores típicos de taller. Eso acelera su progreso porque corrige con criterio experto. También recibe plantillas profesionales de planos fabricables, estructuras recomendadas de vista y cortes, notas técnicas estándar y convenciones visuales claras para taller. Incluye checklists de liberación que lo acompañan antes de cada entrega, desde el CAD hasta la fabricación, con foco en claridad para el operario y tolerancias funcionales. Tiene acceso a comunidad técnica real, sin humo, casos reales, correcciones reales, análisis de errores reales y además verá casos antes y después, errores evitados, planos que se fabricaron sin llamadas y avanzará a través de misiones prácticas que no son tareas aisladas, sino etapas de su propio proyecto. Desde un plano claro de una pieza real hasta un ensamble completo, con lista de partes y validación final del CAD al taller. A esto se suman bonos adicionales, una biblioteca de errores reales de taller, un checklist de supervivencia en taller real y una guía de autoridad técnica. Tiene garantía doble de 15 días, incondicional, satisfacción y resultado, y acceso por completo por un año. Todo diseñado para que usted no solo dibuje mejor, sino que piense, modele y documente como un profesional industrial. El precio regular es de $300, pero el precio de lanzamiento es de $275. Una sola corrección evitada puede pagar por completo el valor del programa. Y tal vez esté pensando, yo ya sé CAD. Perfecto, esto no es solo CAD. Mi taller es diferente. La física no cambia. No tengo tiempo. El tiempo que no invierta hoy lo pagará después en reprocesos. Es costoso. Un solo error puede costarle mucho más. Si quiere menos llamadas, menos reprocesos, más seguridad profesional, más respeto técnico, haga clic ahora, no para dibujar mejor, para pensar como quien fabrica. Y cuando entregue su próximo plano y no lo llamen del taller, va a entender exactamente qué fue lo que cambió. Un buen plano no se dibuja, se construye desde el modelo.